Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Melania Ottaviano y estoy en Buenos Aires, Argentina. Es más, soy argentina. Mi formación o mi profesión base es licenciada en psicopedagogía. Luego hice un máster en desarrollo de plataforma e-learning y actualmente me encuentro doctorando en educación. Y digamos que una de las áreas donde más me desempeño tiene que ver con la innovación en educación en los diferentes niveles educativos. ¿Qué es lo que me motivó a estudiar educación? Bueno, esto se remonta cuando era chica. Yo era muy curiosa de chica y me gustaban mucho más las materias extracurriculares que las materias formales o curriculares. Y a partir de ahí me empezó a interesar el cómo poder motivar a los alumnos o a los chicos en la escuela. De hecho, a mí me motivaban mucho más estas materias que no eran de la currícula que las que sí. Y así fue que cuando tuve que decidir una carrera, elegí la psicopedagogía, justamente para poder generar innovación en el ecosistema educativo. Y algo muy relevante que pasó en distintos momentos de mi vida, por eso a mí esa frase que dice que los puntos se unen hacia atrás, realmente creo profundamente en esa frase. Y les voy a contar por qué. En séptimo grado, en nivel primario, una amiga me invitó a hacer un curso de Logo Basic. Estoy hablando de los años 80, habrá sido año 85, 86. Ese fue mi primer acercamiento a una computadora. Me acuerdo que era una Texas Instrument. Y ahí aprendimos el Logo Basic, que me acuerdo para hacer un árbol tenías que escribir un montón de comandos en inglés, ¿sí? Y después fue algo que siempre me llamaba la atención, con los distintos, no sé, videojuegos como los Atari y demás que veía que algunos familiares o amigos tenían, siempre me llamaba mucho la atención esa tecnología. Y en el último año de la carrera de psicopedagogía, me acuerdo en una materia en deontología, vino una psicopedagoga que trabajaba como consultora educativa en una empresa de tecnología, nos mostró lo que hacía y yo me acuerdo que en ese momento dije, yo quiero trabajar de eso. Era la primera vez que veía una notebook, creo que estoy hablando del año 92, recién salidito o estaba por salir Windows, y así fue que apenas me recibí empecé a trabajar en esa empresa porque estaban buscando perfiles o docentes que pudieran acompañar en la integración de tecnología, que era algo que incipiente en ese momento. Y ahí fue que empecé a dedicarme a cómo incluir la tecnología en los distintos niveles educativos. Y después, digamos, en la medida que iban transcurriendo los años, fui haciendo foco más en la innovación en educación, que no tiene que ver solamente con la inclusión de tecnología, sino también con nuevos formatos educativos. Para mí, innovar tiene que ver con generar ecosistemas de innovación. Por lo que puedo ver o por lo que podemos ver en educación, generalmente está muy focalizado en el docente la responsabilidad de la innovación, y sabemos que por ahí cuando esto ocurre, el impacto, ¿sí? o el poder sostener esa actividad se complica. Por eso me parece que es algo importante que se involucren todos los actores del sistema educativo al momento de innovar. Y me parece fundamental también pensar la innovación como un proceso, ¿sí? Que la innovación realmente se piensa, se diseña, para poder también pensar en un proceso a largo plazo, donde se pueda validar, donde se pueda documentar, y no pensar a la innovación como una moda solamente, sino realmente algo que el sistema educativo, por lo menos en la Argentina, pide a gritos el poder innovar, y yo creo que si dejamos que esta innovación realmente pueda penetrar en los diseños curriculares y pueda realmente ser pensada como un proceso y pueda sostenerse y acompañarse, realmente puede llegar a ser algo de impacto. Sin duda la innovación es algo que viene a crear valor,
es algo que viene a hacernos repensar nuestras prácticas docentes, cómo evaluamos, cómo enseñamos, y sobre todo me parece fundamental también cuando pensamos la innovación, pensar, cuando hablo de estos ecosistemas, también de la escuela o el centro educativo conectado con el afuera, conectado con la realidad social, con la realidad cultural. Eso sin duda también me parece que es fundamental al momento de pensar la innovación. Y bueno, de las innovaciones que me siento orgullosa, realmente, como les comentaba, que yo desde el año 93 que me dedico a incluir la tecnología en educación, así que realmente me siento orgullosa de haber apostado en ese momento a acompañar a muchos docentes, a muchos centros educativos en el proceso de inclusión de la tecnología. Realmente fue en ese momento donde no estaba una computadora como podemos ver ahora en todos lados, sino que realmente era muy raro que un docente tenga, por ejemplo, en su casa una computadora, o que los celulares en esa época eran analógicos y no digitales. Hoy en día todo el que tiene un celular inteligente tiene también una computadora a mano, ¿no? Sin dudas. Así que esa es una de las innovaciones que me siento orgullosa. Y después otra tiene que ver con haber incluido el videojuego Minecraft en escuelas, donde empezamos a probar justamente cómo los videojuegos, que atrapa tanto a los chicos y a las chicas, cómo también pueden ser usados en educación. Y realmente lo hemos hecho con mucho éxito. Así que también estoy muy contenta y muy orgullosa de eso. Y bueno, de muchas otras cosas más, ¿no? También, que yo creo que estamos viviendo un momento increíble. En este momento estoy acompañando también procesos de innovación a nivel nacional y a nivel internacional, de los cuales también, por supuesto, me siento orgullosa. Algo también de lo que he participado, que tiene que ver con la inclusión de tecnología en las escuelas hospitalarias y domiciliarias. Son las escuelas que están en hospitales pediátricos, en donde aseguran la continuidad de la escolaridad. Acá en la Argentina está dentro de la normativa del Ministerio de Educación de la Nación, es decir, que un chico o una chica que pasa por un proceso de salud, ¿sí? o un proceso de internación, tiene derecho a un docente hospitalario y domiciliario. También me he especializado en la inclusión de tecnología en esos contextos, y es algo que también yo siento que mi corazón está ahí, ¿no? Realmente el impacto que tiene la tecnología en esos contextos no lo he visto en ningún otro. Bueno, ¿de qué errores he aprendido? Como psicopedagoga, la verdad que el error lo tengo en un lugar no tanto de castigo como puede ser considerado en algunos ámbitos educativos, sino realmente como una posibilidad de aprendizaje, ¿sí? Sin duda siempre son instancias en las que uno puede aprender, fortalecerse y aprender también en equipo. Y yo no lo veo como un error, lo veo como situaciones que se van dando en la vida. De hecho, no hemos nacido sabiéndolo todo, sino justamente que nos vamos construyendo y vamos construyendo también nuestro entorno. Así que lo considero más como situaciones de aprendizaje. No tengo así un error que me acuerdo, que me haya quedado grabado. El papel que la ciencia y la tecnología tiene en mi vida, realmente, como les comentaba en un principio, desde chica, desde pequeña lo ha tenido, ¿no? Como les comentaba, en ese primer acercamiento que tuve cuando estaba en el nivel primario, cuando eran tiempos donde la tecnología no estaba, digamos, al alcance de la mano como hoy en día, ya desde ese momento tuvo una relevancia importante. Y después toda mi vida profesional y personal también está atravesada por la tecnología. Realmente no me imagino la vida sin la ciencia y sin la tecnología. Entiendo que muchas profesiones del futuro también tienen que ver y van a tener mucho que ver con ciencia y tecnología. Los avances también.
Y sin duda también es un momento para pensar sobre la ética, ¿no? De la inclusión de la tecnología. Me parece que es algo también que tenemos que tener en cuenta. Las competencias que creo que tienen, las competencias que serán necesarias para el futuro, a mi entender, tienen que ver con las habilidades blandas, como se lo llaman hoy en día, o las soft skills, y particularmente pienso que la empatía va a tener, de hecho ya lo está teniendo, digamos, una implicancia importante. Todo lo que tenga que ver con el trabajo en equipo, con el co-crear, con tener esta mentalidad de poder generar ecosistemas, como comentaba antes, me parece que va a ser sin duda clave, y también el poder gestionar las emociones, ¿no? Y el desarrollar el pensamiento crítico. Los retos de la humanidad que más me preocupan actualmente tiene que ver con la inclusión, sin duda, de la educación. Tiene que ver con la educación emocional o con la educación para poder realmente realizarse uno a nivel humano, ¿no? Creo que estamos viviendo un mundo muy mecanizado, por decirlo de alguna forma, donde no nos conectamos tanto con nuestras emociones, no nos conectamos mucho con nuestros deseos o con nuestros sueños, y me parece que eso es algo también fundamental a tener en cuenta, ¿no? El cuidado del planeta también me parece que es algo fundamental, es cuidar nuestra casa. Uno de los retos que tenemos es el escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Esto de poder tener una formación integral para poder tener una vida plena. Estamos viviendo tiempos muy líquidos o tiempos que están muy focalizados en la mecanicidad y no en esto de poder mirar hacia adentro y generar ese espacio para conectarnos con nuestros sueños o con nuestros deseos. Y creo que eso también lleva a pensar en un mundo y una sociedad mejor. A las nuevas generaciones o las generaciones que siguen, lo que les aconsejaría es que cultiven su interior, ¿sí? Que exploren sus deseos, que se conecten con lo que sueñan y que vayan por eso, ¿no? Que confíen también en el proceso de la vida y sobre todo en ellos mismos. Me parece que eso es clave, eso les diría. Me gustaría que me recordasen como una mujer que creyó en la educación siempre.